Hola, ¿cómo andan? Eh, bueno, a raíz de una serie de artículos que han salido en algunos medios de la prensa europea, fundamentalmente ligados nuevamente al tema del biodiesel de aceite de soja y un lobby para crear nuevas medidas de restricción. Entonces queríamos contestar desde Argentina nuestra visión, la visión compartida por muchos científicos, ¿no? Generalmente esta posición de alerta respecto a la expansión del uso de los biocombustibles, fundamentalmente a combustibles derivados de aceite o de productos de la industrialización de soja, se debe a este famoso ILUC, ¿no? A este cambio indirecto del uso del suelo. Esta es eh, diríamos teoría, pero una forma de medición que trata de capturar qué efectos puede tener el retiro de determinada cantidad de productos de los mercados respecto a la expansión de los cultivos, ¿no? Trata de predecir en cuánto se expandirían esos cultivos, en dónde se expandirían esos cultivos. Por lo que se están imaginando, esto es realmente extremadamente difícil de predecir. Se basa fundamentalmente en modelos econométricos de balance econométrico mundial con diferentes algoritmos que usan generalmente bases de información bastante viejas en relación a la dinámica que hoy tiene el mundo. Por lo tanto, desde Argentina cuestionamos mucho este tema del uso de proyecciones que se hacen mediante esos modelos a futuro. Estamos hablando de 2030, 2040, 2050, sobre el desarrollo de los cultivos y por ende también la posible deforestación y la emisión y el deterioro ambiental que causaría esa expansión de la frontera agropecuaria. Vamos a ir punto por punto. En primer lugar, una de las bases de estos estudios está radicado en una relación directa entre un biocombustible y un cultivo, ¿no? Cuando todos sabemos que en el caso de biodiesel de aceite de soja, se está industrializando un coproducto de la industrialización de ese grano que se produce a gran escala, ¿no? Segundo, el aceite, el mercado del aceite. Todos ustedes saben que en las dietas no es un componente esencial el aceite y se busca reducir su consumo y producir cambios en los patrones alimentarios a nivel mundial. Por lo tanto, no es no es un producto de altísima necesidad y de altísimo crecimiento de demanda en el futuro cercano. Es más, Argentina produce tal cantidad de aceite de soja producido a partir de la molturación y la producción de harinas proteicas que no sabe qué hacer con ese aceite, y cuando no puede producir biodiesel o le cierran mercados como el mercado europeo, como el mercado norteamericano, a la salida de este producto industrializado, se ven en serias dificultades y tiene que malvender ese aceite en el mercado mundial para poderse deshacerse de él. Por lo tanto, este es una segundo argumento. Hemos hecho un relevamiento de muchos estudios a nivel mundial que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, acá, sobre estos modelos y cómo al variar la información económica de base que uno use puede estar variando en un 300-400% la predicción que hace esos modelos. Por lo tanto,
proponer medidas precautorias por algo que puede pasar en el futuro, predecido por algo que no fue hecho para predecir el futuro, ¿no? Ninguno de los investigadores que han creado estas formas de proyectar a futuro lo han hecho de manera de construir escenarios, una serie de escenarios y estudiar un poco las distintas posibilidades. Para nada han pensado que sus desarrollos fueran utilizados para pronosticar o para predecir el futuro. Así que bueno, este es otro comentario importante. También a nivel de los mercados agrícolas, estamos frente a situaciones disruptivas muy importantes, tanto ahora como en el futuro cercano. Todo lo que son los cultivos resistentes a sequía, todo lo que son también cambios en la forma de producción, posibilidades de capturar carbono en los suelos, lo que son los cambios en los patrones alimentarios, que puede significar una reducción significativa en el consumo de carnes, de proteínas cárnicas y por lo tanto un enorme excedente en los granos forrajeros a nivel mundial. A esto le debemos sumar todo lo que son las carnes artificiales, las carnes vegetales, que están creciendo a un ritmo muy interesante, que también pone en juego todo este tema. Voy barriendo un poco un artículo que escribí sobre este tema para no olvidarme de los puntos que fuimos relevando cuando fuimos a Bruselas justamente a defender las medidas precautorias de cultivos de alto y de bajo riesgo de cambio indirecto del uso del suelo que se produjo a fines del 2019. Luis Panichelli, un investigador argentino que se doctoró en Suiza, hizo su tesis sobre este tema. Él alertaba sobre distintos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Como en Argentina el patrón de distribución de los cultivos está muy fuertemente influenciada por la política tributaria, ¿no es cierto? Cómo es poco probable una expansión muy grande lejos de los puertos de exportación donde se centra la industria transformadora, dado que no hay economía que pueda soportar ese costo tan grande que implica los fletes, ¿no? Otra que Argentina no es formadora de precios a nivel internacional, por lo tanto cualquier fluctuación en Argentina no tiene un impacto tan grande en la determinación del precio a nivel mundial. También remarcaba el hecho de que cualquier cambio en la política de biocombustibles es muy dudosa que produzca algún cambio en la decisión de siembra y en la expansión de un cultivo como la soja en Argentina. Muy interesante su tesis sobre modelos de expansión, algoritmos, etc. También recabamos un estudio del IRENA, que es el Instituto, la Agencia Internacional de Energías Renovables, ¿no? Donde hace un estudio sobre la cantidad de hectáreas disponibles a nivel mundial, ¿no? Que produciría la liberación de tierras de cultivo por mejoras en el rendimiento, por cierres en las brechas entre los rendimientos más altos y los rendimientos promedios, ¿no? Estiman 550 millones de hectáreas, reducción de las pérdidas, reducción de las pérdidas de alimentos, otros 270 millones de hectáreas, el tema de la gestión ganadera, ¿no? las posibilidades silvopastoriles de preservar el bosque y producir carne, unas 950 millones de hectáreas a nivel mundial, ¿no es cierto? La mejora en la gestión forestal,
la reducción de los incendios, otros 350 millones de hectáreas. Por lo tanto, estar hablando como si estuviéramos pendientes de hectárea por hectárea es realmente muy irreal, por lo menos desde la perspectiva de este instituto de investigación, de este organismo a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que tener en cuenta que esto hay que basarlo en estudios reales de mercado, lo que ha ocurrido en los últimos 10, 12 años con los biocombustibles a nivel mundial, la incidencia real que han tenido en vez de basarse en fórmulas pronosticadoras del futuro. Así que bueno, esto era resumidamente lo que quería expresar desde nuestro país. Creemos que los biocombustibles no es una solución para todo el futuro de la humanidad, pero sí es una solución de muy bajo costo, muy accesible, que las inversiones están hechas y que producirían, de acuerdo a todos los estudios certificados y hechos de acuerdo a la metodología de la Unión Europea, un ahorro de emisiones entre el 70 y el 80%. Podemos lograr reducir las emisiones cambiando los combustibles fósiles por biocombustibles en esa enorme magnitud y muy rápidamente, porque tenemos la materia prima, tenemos la industria para hacerlo. Por lo tanto, nos parece una lástima que organizaciones ambientalistas se pongan en esta postura y pongan palos y piedras para evitar esta rápida reducción de las emisiones y las consecuencias también sociales que tiene en países como el nuestro, que busca la industrialización de su producción, ¿no? Cuando uno produce biocombustible, no solo produce biocombustibles, ¿no? Está generando toda una cadena de valor que no para, ¿no? Que crece día a día y que es muy importante para tener ingresos cada vez más altos de la población y por lo tanto bajar los niveles de pobreza. Muchas gracias.